¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos. Hoy vamos a ahondar un poquito en la historia de España. Seguro que muchos habrán escuchado cómo después de la Guerra Civil de los años 30 en España se hizo un periodo negro para muchas familias, para muchas personas, la posguerra, con falta de lo más básico, de alimentos, y también con la profunda tristeza para familiares de ambos bandos de aquella guerra, de haber perdido a muchas personas, de haber sufrido muchas tragedias en primera persona. Y también en esos momentos duros, difíciles, muchas personas pues también encontraron a Cristo, encontraron la fe, y es una herencia que han dejado a todos sus familiares, ¿no? Es un poco lo que nos va a contar hoy nuestra invitada Carmen Fernández, la historia de su familia, de su padre. Bueno, en primer lugar, bienvenida. Muchas gracias por compartir tu historia. Encantada. Vamos a hablar un poquito de la historia de Rogelio Fernández, que para nuestros espectadores, para situarles un poquito en el contexto, él le pilló la guerra aquí en España, y después de la guerra, no sé si antes o después, ahora nos lo aclaras, se afilió a la Falange, que era el partido único en aquel momento, en el régimen de Franco, pues a partir de ahí, por una serie de circunstancias, conoce la Biblia, conoce la verdad. Cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué ocurre? ¿Qué estaba pasando en tu padre en aquel momento, que lo vemos aquí en la imagen junto con tu madre? Pues ¿qué le pasaba en aquella España de la posguerra, ¿no? Pues mi padre, al terminar la guerra, se quedó bastante desolado porque durante ella pues perdió a bastante gente muy querida, empezando por su padre, a quien adoraba, murió con 52 años, le siguió su hermana con 17 por una infección, y luego sus 3 hijas, que en la foto sale mi hermana mayor, Maribel, con mis padres, y tuvieron luego 2 gemelas y también murieron en plena guerra. O sea, en el mismo año murieron 4 familiares. Luego, por otro lado, también su hermana, la hermana de mi padre, mi tía Carmen, pues perdió a su novio, que ya se iban a casar y no lo hacían porque no sería válido el casamiento en la guerra, y ellos ya estaban muy enamorados y le mataron. Incluso gente de Franco, porque eran los moros, para robarle un reloj y 2 muelas de oro. Y entonces mi tía eso no lo resistió y estaba bastante desolada también. O sea que en mi casa había como un ambiente muy triste porque se habían perdido a muchos seres queridos. También se perdió a tíos de un bando y de otro, y en fin, a muchos familiares que mi padre, aunque era muy joven, era un poco como protector de todos ellos. Y entonces, al quedarse así, él entonces se acordó mucho de Dios. Mi padre había nacido en París y se había criado en París, y siempre había sido un joven muy que siempre estaba buscando cosas y curioseando, en el sentido de indagar todo. Pero la religión, como su padre no había querido nunca a los curas, pues la había dejado a un lado. Y ahora, al sentirse tan solo, solamente con mi madre, pues empezó a pensar qué habría después de esa muerte. Y entonces un día, volviendo a su casa, mirando en el diván, encontró que entre los libros que había dejado también había una Biblia que alguien había dejado allí porque habían estado escondidos algunos marqueses que le ayudó. Entonces parece ser que, buscando en esa Biblia, leyó Como Dios nos ama, y sobre todo un versículo que le llamó mucho la atención, y era que se tenía que bautizar una persona para ser salvo. Y él dijo, pues si mi padre nunca ha creído en la iglesia y no estoy bautizado, yo me tengo que bautizar porque yo quiero ser salvo y quiero estar un día con mis seres queridos, con mis hijas. Entonces él empezó a indagar en la Biblia, y a todo esto, por medio de otros vecinos, unos señores que vivían arriba,
que también habían estado escondidos y tenían amistad con mi familia, pues parece ser que la señora empezó a tocar el piano y en su vida había tocado el piano, y eso lo llamó mucho la atención a mi madre, y subieron a verlo y les contaron que es que venían unas señoras que les hacían hablar con sus seres queridos que habían muerto, y encima ella, que le gustaba mucho la música, la habían enseñado de tal forma o le habían hablado que ella no sabía cómo ese don la había desarrollado, y de repente se ponía delante del piano y tocaba. Y entonces, debido a eso, pues mis padres se quedaron como queriendo saber, sobre todo, a ver cómo podían hablar con esos familiares que habían perdido. Entonces llamaron entonces a estas señoras y dijeron, bueno, pues cuando nos reunamos todos les llamamos, y así empezaron a reunirse en casa de estos vecinos. Luego a otros familiares míos, como mi tía y otros que habían perdido a sus seres queridos, pues también se añadieron a este grupo. Y entonces ya como era grande, pues ya lo hacían en mi casa. Bueno, vamos a ver más imágenes y vamos contando más detalles. Sí, aquí están tus mis padres. Todavía no habían tenido... Pues estaban en ese proceso de buscar respuestas, ¿no? Después de esta tragedia se quedaron tan muy importante, desolados, ¿no? de tanta gente que habían perdido, y sobre todo sus 3 niñas. Y estaban bastante tristes. Lo que pasa que todavía pues no habían conocido lo que más adelante van a conocer. Entonces, bueno, efectivamente buscan respuestas, como mucha gente, seguro que, y quizá hay espectadores que hayan tenido esta misma experiencia. Y los primeros contactos, como nos estás contando, son con experiencias de espiritismo, ¿no? De conectarse con los familiares, con espíritus. ¿Qué pasaba en estas reuniones? ¿Cómo fue un poco esto? Pues mira, ellos no sabían bien lo que era espiritismo, no creían incluso que venía de Dios. Entonces no sabían bien porque... Ahora, mi madre sí tenía mucho miedo porque era bien católica. Como decía ella, yo era hija de María, y entonces ella la echaban fuera de las sesiones porque decían, no, usted no puede porque tienen unos fluidos que no puede estar aquí dentro. Y mi madre, temblando de miedo, decía, no, yo encantada de no quedarme, y ella salía fuera. Pero los demás hablaban, mi padre hablaba con su padre, mi tía con su novio, había una mesita de 3 patas que se levantaba, que yo luego he conocido en el desván cuando ya era pequeña esa mesita, yo no se deshicieron de ella, pero la conozco, y se levantaba y daban golpes y bueno, se comunicaban. Y entonces un día dijo mi padre, bueno, yo he estado leyendo la Biblia, porque ellas, claro, como es el espiritismo, mezcla la Biblia, la parte cristiana con el espiritismo. Y entonces dijeron ellas, también nos dice Dios, y mi padre dijo, sí, pero he leído que Dios nos dice que nos debemos bautizar, y yo no estoy bautizado porque mi padre nunca quiso. Y dijo, pues nosotros conocemos a un señor que bautiza adultos, si quiere le ponemos en contacto. Y así fue, mi padre aceptó, y entonces ese señor era el profesor, entonces pastor, que ya era pastor, Isidro Aguilar. Y fue entonces cuando llegó a mi casa a hablar con mi padre, y le abrió la chica y dice, espera un momentito, y él se asustó al ver que había en la entrada pues colgado un capote de la Falange, y dijo, ¿dónde me he metido? Claro, hay que explicar a nuestros espectadores que efectivamente, recién terminada la guerra, el bando vencedor, pues eso, era un clima quizá imponente, ¿no? Para un pastor que llega sin saber dónde se mete, ¿no? En un sitio pues con toda la simbología propia del régimen, ¿no? Claro, y ser de la Falange pues era ser católico, y con el nuevo régimen todo lo que no era católico pues ya era como hereje, ¿no? Y entonces, bueno, pero el pastor Aguilar fue muy valiente y nada, empezó a dar estudios a mi padre, le dijo, mire, está usted equivocado, por aquí no es, esto es espiritismo, y como inteligente que era y tan espiritual, dio unos estudios estupendos, no solo a mi padre, sino al resto de la familia,
y con eso pues al poco tiempo se bautizaron. Pero a todo esto ya existía aquí en Madrid la iglesia, que era un grupo ya bastante grande. Debido a lo que estaba pasando, pues que no se podían reunir los grupos porque podían ser de política. Claro. Entonces, cada vez que había un grupo que pasaba más de 20 personas era vigilado. Entonces cerraron la iglesia. Entonces, al cerrarse la iglesia, llegó el pastor Aguilar, daba los estudios en casa de las personas y luego incluso en casa de las personas se reunían todos, cada día en un sitio, y hacían allí sus cultos. Mis padres en eso ya estaban preparados para bautizarse, pero como la iglesia estaba cerrada, entonces se tuvieron que bautizar en una bañera. Pues no tenemos más imágenes, vamos pasando. Aquí ya sí. La cara lo dice todo, ya hay un cambio, sí, ¿no? Ya hay un cambio, ya mi madre ha conocido la verdad, ha conocido a Cristo y está con él. Ya se quedaron sin niños, pero vino mi hermano José Antonio y ahí ya tenía 2 añitos, que es cuando ellos se bautizaron. Entonces, bueno, como dices, esta es la imagen clave. Sí. En ese momento en España, pues efectivamente las libertades no estaban pues en práctica, ¿no? Estaba todo muy vigilado, los lugares de culto cerrados, los que no fueran católicos, y se bautizan en una bañera, ¿no? Eso pocas personas lo habrán vivido, quizá en algunos países del mundo donde haya persecución sí, pero aquí en España afortunadamente ya no se hace así, ¿no? Se bautizaron en una bañera, que es bastante pues muy llamativo, ¿no? Del contexto político e histórico que se estaba viviendo, ¿no? Y aquí vemos que en esta foto, bueno, aparte se ve al pastor Aguilar, ¿no? Al pastor Aguilar, que es el número 9, está mi padre, el número 8, su hermano a la izquierda, y mi madre está debajo de mi padre, el número 4, y mi tía es el número 2. Y bueno, o sea que toda la familia lo aceptó de la una misma ocasión, ¿no? Sí, lo aceptaron. Y luego otro grupo de señoras que también estaban interesadas, también conocieron el Evangelio. Y ese fue el día del bautismo. Esto fue pues arriba de la entonces Unión, que abajo pone la dirección, en la calle Zurbarán. Bueno, y a partir de ese momento, ¿cómo cambia la vida de tu padre? ¿Qué deja atrás? ¿Qué nuevos proyectos emprende? Sí, mi padre está entusiasmado con el Evangelio y hasta que murió fue un hombre de gran fe, y entonces él deja totalmente la política, pero ayuda muchísimo a la iglesia, porque la iglesia luego tuvo bastantes problemas al no poderse abrir, y él, como tenía mucha influencia todavía con gente de la política de Franco, pues habló con ellos y se pudo abrir otra vez la iglesia. Incluso cuando había algún percance, que venía algún despistado y algún policía despistado y llamaba y veía que entraba mucha gente en la calle Alenza, entonces llamaban a mi padre y ya no pasaba nada. Y eso ayudó bastante, no solamente aquí en Madrid, sino también en toda España. Entonces él pudo colaborar para que la iglesia marchara mejor y que tuviera más libertad dentro del tiempo que se estaba viviendo. Claro, porque en aquellos años de régimen de religión casi oficial, una nueva fe que se bautizan mayores, eso tenía que ser algo muy llamativo para el contexto en el que él, pues su familia, sus compañeros de partido, todo, ¿no? Sí. Te veían más bien como raro, pero sin embargo mi padre dio siempre testimonio a todos de su fe, y con todos los compañeros que había tenido de política y todo, siguió siendo amigo y presumiendo, entre comillas, de que había encontrado a Dios, de la fe que profesaba. Bueno, quizá una de las cosas más llamativas de esta historia es que efectivamente la conversión de tu padre pues ha hecho que una gran familia haya ido conociendo el Evangelio, ¿no? Porque según me has ido explicando antes, pues primero son sus hermanos, luego sus primos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se va extendiendo este mensaje? Pues porque cuando tienes a Cristo en el corazón, yo pienso que sin querer
lo demuestras. Y él era muy familiar y a sus primos, por ejemplo, de Francia, pues también les habló de Jesús y también quisieron recibir estudios y también se bautizaron, que son estos dos de la izquierda. Y al otro lado están sus hermanos y en el medio está mi mamá. Entonces, la familia se amplió de la iglesia, que era mi familia, vamos, y fue un gozo muy grande, pues eso, que todos los que conocieron el Evangelio se pudieran bautizar. Bueno, hemos empezado esta historia diciendo que esa búsqueda de respuestas se produce por tantas pérdidas de seres queridos, ¿no? Por las propias preguntas que a todo ser humano se le crean cuando está la muerte tan cercana y más en una guerra, ¿no? ¿Cómo cambió la vida de, por ejemplo, pues habíamos dicho que tu tía había perdido a su novio con el que se iba a casar, cómo cambió la vida de tu padre, que había perdido a 3 hijas? Pues eso, ¿no? Hemos visto la cara sonriente, efectivamente, todos ellos es pues la felicidad que llega en ese momento a sus casas, ¿no? Pues sí, porque los dio mucha serenidad y una esperanza tremenda de pensar que un día volverían a ver a todos esos seres queridos. Y mi tía, que estaba deshecha, que dejó de comer y todo, con su novio, pues la dio bastante serenidad. Y luego, pues más adelante se casó con un pastor y ha vivido pues muy en la fe hasta su muerte. Y bueno, pues es eso, que yo lo que me gusta recordar a mi padre es que siempre ha sido un hombre de fe, que nunca ha desfallecido a pesar de los problemas, a pesar de... Siempre le veías con optimismo y decía, cuando nos pasa es porque el Señor lo permite, porque a los que Dios aman todas las cosas le vienen a bien. Y entonces él mismo, que luego trabajaba a ver cómo lo digo, en importación y exportación, se dedicaba, y entonces traía cosas de Brasil, azúcar, pieles y cosas, y luego montó la oficina en Brasil, donde ya nos fuimos los 5 con mis padres, y allí estuvimos pues como 14, 15 años. Y allí lo mismo, llevaba mucha gente a la iglesia, todos sus amigos que le llamaban el embajador español, porque siempre hablaba de su España, que quería mucho, pero también de su religión, de su Dios, del Dios que nos ama a todos. Y en Francia también tenía muchos amigos de negocios, que alguno decía, por favor, quiero tener la fe que usted tiene, ¿cómo hago? Entonces él siempre, a todos los que le rodeaban, él daba su testimonio. Incluso en reuniones muy importantes, en Suiza o donde fuese, estaban todos reunidos, se ponía el sol y decían, señores, me tengo que marchar, lo siento mucho, pero ¿cómo va a dejar usted esto? No, ustedes saben que el sol se pone y me tengo que marchar. Y él guardó toda la ley hasta el final y fue un hombre de fe, que eso nos ha quedado de herencia a nosotros, sus hijos. Claro. Bueno, me llama mucho la atención cuando has dicho que gracias a sus vínculos con personas influyentes, pues ayudó a que la Iglesia en Madrid, en aquellos años que estaba empezando y que era casi algo secreto, pues pudiera reunirse pues en total libertad, cosa que muchos otros quizá pues les hubiera encantado hacer y no han podido, ¿no? Un ejemplo más de cómo a veces Dios utiliza instrumentos pues sí, extraños, pero que al final todos tienen una finalidad, ¿no? Exactamente, porque para él fue como una liberación encontrar al Señor, y Dios le usó para que ayudara también a su pueblo, que quería empezar en ese tiempo, a gente que quería adorarle como él pide en su palabra, y tenía problemas por el momento histórico que se estaba viviendo en España. Así que da mucha alegría pues eso, pensar que él ha podido ser útil, y luego pues gracias a Dios pues sus nietos también tienen la fe en el Señor, y hoy en día sobre todo uno que se llama como él, pues sigue dando testimonio como él donde quiera que va, tiene a lo mejor reuniones importantes, que está ahora en el extranjero, y él dice, no puedo asistir a esta reunión porque el sol se pone a tal hora, y entonces
en el trabajo ya le han dicho, pues mira, esta reunión semanal, ¿a qué hora se pone el sol en tu iglesia? Y entonces dice a las 4, porque es en Inglaterra. Y entonces dice, bueno, pues entonces vamos a ponerlo a las 12 para que no haya problemas de que no nos dejes y se alargue. Y entonces eso me da mucha satisfacción, porque digo, la fe que tenía mi padre pues ha dejado semillas. La llama ha ido pasando, ¿no? Exactamente. Porque a día de hoy, de todas las generaciones que han ido siguiendo, ¿cuántos herederos están en la iglesia y en la fe? Más o menos, un cálculo. Pues mira, es que ya han fallecido muchos, pero te puedo decir, pues, no sé, unos 40, más o menos. Al final, el poder de una persona, ¿no? Sí. Cómo puede iniciar un ciclo tirando, claro, con consecuencias a muy largo plazo, ¿no? Y lo que venga después, ¿no? Exactamente. Bueno, y Mari Carmen, yo no sé si recuerdas de todo lo que tu padre te enseñó de pequeña. Tú me comentabas que has nacido ya después de que tu padre se bautizase, llevas toda tu vida en la iglesia, conociendo a Cristo. De todo lo que tu padre te ha enseñado, algo que recuerdes especialmente, que te quede para ti como un mensaje especial de tu padre, que lo recuerdes. Pues mira, para mí me gusta mucho recordarle, porque siempre fue un hombre, como te digo, optimista, a pesar de que, como era tan honesto y tan buena persona, en el sentido que era inteligente, pero se fiaba de todo el mundo, creía que todo el mundo era bueno. Entonces recibía palos, pero él decía, no os preocupéis, y entonces ese optimismo siempre lo recuerdo, y él decía, Dios, cuando lo permite, Él sabrá. Y eso me gusta recordarlo, y también su lealtad en todos los momentos, la lealtad que él nos demostró que tenía el Señor, pues eso nos ha dejado, yo creo que a todos los hijos, una huella muy grande, porque hasta que murió fue fiel. Yo recuerdo sus últimas palabras, que fueron, no dejes de estudiar la escuela sabática. No la he dejado desde que me hice adventista ni un solo día. Es la única forma que no dejas de leer la palabra de Dios todos los días, aunque luego hagas el año bíblico. Y eso estaba ya muy malito, y lo recuerdo, que él nunca, porque yo le leí la escuela sabática ya muy malito, la última noche. Bueno, Mari Carmen, la verdad que la historia es muy interesante por todas las derivadas que tiene, por el momento de la historia en el que se produjo. Hemos dicho, pues, esa España de la posguerra tan dura, tan difícil, y también es llamativo, efectivamente, pues como tú dices, esa lealtad a esos valores, a esas normas nuevas, ¿no? Sobre todo, a veces parece difícil llevar una vida comprometida en un mundo como el actual, pues, con crisis económica, con problemas en el trabajo, con muchas cosas, y en aquel momento, en un contexto mucho más difícil, mucho más complicado, pues efectivamente son ejemplos de cómo la vida Dios la prospera, ¿no? Cuando uno se pone en sus manos, ¿no? Exactamente. Y gracias a él, pues mi padre pudo salir adelante, y luego ver que su iglesia también salió adelante, y ver ya la libertad que hemos tenido al final. Aunque él falleció en el 85, pues ya habían cambiado mucho las cosas. Incluso él pudo participar de cuando nuestra reina, Su Majestad la Reina, vino a nuestra iglesia, y todo eso a él le llenaba de satisfacción. Y vosotros habéis podido hablar después, con los años, con aquel pastor Isidro Aguilar, y que os contase un poco la experiencia desde la otra parte, cómo vivió él, lo que hemos dicho, ¿no? De llegar a esa casa con el capote de la Falange. ¿Qué recuerdos tiene, os contó de él, de toda aquella etapa? Pues él, el pastor Aguilar, era muy compinche con mi padre. Bueno, se llevaban fenomenal, porque los dos tenían como un humor muy parecido, porque a mi padre le gustaba, o sea, le gustaba mucho bromear y tal, y el pastor Aguilar también. Entonces los dos tenían mucho afín, y se han seguido viendo pues siempre que han podido. Yo recuerdo el pastor Aguilar comiendo en mi casa y hablando, y le teníamos todos mucho cariño. Y el pastor Aguilar, pues sí, el día que llegó, dice que desde luego se asustó, claro, porque vio aquello y dice, este capote de la Falange, ¿dónde me he metido yo ahora? Yo creo que me he equivocado.
porque claro, era completamente opuesto a lo que éramos, lo que eran los adventistas. Claro. Así que, bueno, pero hasta su fallecimiento también, yo recuerdo a mi padre ir a visitarlo y como buenos amigos se despidieron, como unos grandes buenos amigos, claro. A mi padre le dio lo mejor del mundo, que fue conocer a Cristo. Bueno, Mari Carmen, yo no sé si quieres dejar un mensaje final a nuestros espectadores. Hemos dicho antes, ¿no?, que tu padre te recomendaba estudiar la Biblia todos los días de forma sistemática, otras herramientas poderosas pues, para tener una experiencia de fe como la que habéis podido vivir en vuestra familia, ¿no? Pues sí, y yo es que le recuerdo muchísimo leyendo mucho la palabra de Dios, y recuerdo que debido a su trabajo, entonces no existían los móviles, entonces tenía que estar en casa, por ejemplo, y él, como era muy activo, tenía en su casa una terraza grande y se ponía a dar paseos por la terraza con su Biblia, esperando que le llamaran por conferencia. Como entonces no había móviles, no se movía de casa hasta que no le llamaban la conferencia en el extranjero, que estaba esperando y tal, pero con su Biblia. Y claro, eso, quieras que no, tú dices... es que cómo no va a ser así, ¿no? Él siempre tan leal. Y yo lo que digo a la gente es que en la palabra de Dios está, digamos, la felicidad que se puede tener aquí en esta tierra, porque el Señor ahí nos dice cómo podemos hacer cómo podemos actuar para nuestro propio bien, y mediante su palabra, leyéndola cada día, encontramos un versículo que parece que es para nosotros. Yo tengo la experiencia esa de que cuando abro la Biblia muchas veces sin esperarlo, parece que Dios sabe lo que me está pasando y me habla. Y la oración también. Cuando tengo siempre un problema, se lo pido al Señor y dejo que Él actúe, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Bueno, pues Mari Carmen, muchas gracias por compartir la historia de tu familia y desnudar un poco aquí en la intimidad de vuestros antepasados. Ha sido un placer. Realmente fueron hombres de valor que tuvieron muchos arrestos en aquellos momentos, pero que dejaron, como ha dicho antes, una herencia vital y más valiosa que cualquier otra, que es que toda vuestra familia, hermanos, primos y nietos, todos ellos están hoy en la fe, en la verdad, y ha sido sumamente feliz para todos vosotros. Así que esperamos que esta pueda ser la experiencia también de muchos de nuestros espectadores, y a ellos les dejamos hasta otra próxima edición de Abre los Ojos.